Hola a todos. Hoy es martes, 14 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo el profesor Mohammad Marandi está de vuelta con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Hola, Nima. Gracias por invitarme. Permítame empezar, profesor Marandi, con el brazo pacífico, el llamado brazo pacífico. Sabemos que Irán ha decidido no participar en lo que ocurrió en Egipto. ¿Cuáles fueron los principales motivos detrás de la decisión de Irán de no participar en la cumbre? Creo que está claro. Los iraníes sintieron que no debían formar parte de esto en absoluto porque, como insinuabas, esto no es realmente un plan de paz. Es un plan para intentar obligar a los palestinos a capitular y rendirse. La resistencia, por supuesto, actuó correctamente. Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros grupos se reunieron y redactaron una respuesta muy bien elaborada para evitar que Trump tuviera cualquier excusa para escalar la situación. Y creo que la primera fase del plan probablemente se implementará. Ya hemos visto que los israelíes asesinaron a 5 palestinos más hace un par de horas. Pero hemos visto el intercambio de prisioneros y una retirada parcial por parte del régimen israelí. No preveo que este plan se implemente en las etapas posteriores. Simplemente no es viable. La resistencia no va a entregar sus armas porque sabe que los israelíes los masacrarían. Y ninguno de los países que participaron en este espectáculo cómico de ayer va a detener al régimen. Todos esos actores regionales, Erdogan, el régimen dirigido por Fatah, Egipto, Jordania, los Emiratos y Arabia Saudí, ninguno de ellos va a romper los lazos que mantienen actualmente. No van a detener los negocios que están haciendo. Van a seguir con el negocio como de costumbre. Llevan haciéndolo los últimos años. Así que Hamas reconoce que necesita sus armas. E Irán, para evitar que esto legitime la ocupación y el régimen de apartheid, se negó a asistir. Y por supuesto, fue un movimiento muy inteligente. Vimos cómo Trump básicamente humilló al líder tras líder. Fue embarazoso de ver. Creo que avergonzó al pueblo estadounidense y a los palestinos cuando habló ante el Knesset. Humilló a Estados Unidos y básicamente mostró fesis, que Delson, un multimillonario sionista en Estados Unidos, es quien toma las decisiones. Y esa persona, él y su esposa, fueron básicamente la razón por la que los estadounidenses aceptaron los Altos del Golán como parte del régimen israelí, por la que Jerusalén, o Al-Quds, se convirtió en la capital de Israel, según Estados Unidos, y así sucesivamente. Así que, aunque eso fue una humillación para Estados Unidos, el Cairo fue una humillación para todos esos jefes de Estado y altos funcionarios que participaron. Y creo que Irán hizo un movimiento muy inteligente al no participar por todas esas razones. Primero, porque era un espectáculo cómico. Y segundo, porque Trump ha llevado a cabo un genocidio. Es el socio genocida de Netanyahu. Y por supuesto, llevó a cabo ataques aéreos sobre Irán en apoyo a Netanyahu. Y no se trata de un plan de paz, es un intento de subyugar al pueblo palestino. Así que creo que cada una de estas razones, por sí sola, habría sido suficiente para que Irán no participara. Y creo que ahora, quiero decir, he estado hablando con numerosas personas hoy, mucha gente que ha visto distintos fragmentos de ayer, y es unánime que todos con los que he hablado han dicho que es algo positivo que el presidente o el ministro de Asuntos Exteriores no hayan ido. Algunas personas que en los últimos días insistían en que el presidente debía ir y que escribieron artículos en periódicos o en sitios web se han sentido profundamente avergonzadas. Sabes, en lo que respecta al desempeño de Donald Trump ayer en Israel, quiero decir, tuve a Paul Craig Roberts en este podcast y también hemos escuchado a Tucker Carlson, que Netanyahu básicamente dirige el espectáculo en Washington en lo que se refiere a Oriente Medio. Pero fue increíble ver a Donald Trump y luego a su hija hablando del tema. Simplemente no puedes creer cómo este tipo hace esas cosas.
Estaba humillando la posición de Estados Unidos. Y no sé qué beneficio podía tener para Trump ir en esa dirección. Porque solo demuestra que todos los que decían que Netanyahu dirige el espectáculo en Washington tenían razón. Sí, exactamente. Básicamente demostró lo que Tucker Carlson había dicho, que Netanyahu, bueno, Tucker Carlson dijo que Netanyahu había estado diciendo que él es quien manda, y está demostrando que Netanyahu tenía razón, que efectivamente es él quien manda. Y creo que uno de los momentos más humillantes fue cuando dijo que su hija había abandonado el cristianismo y a Cristo por el bien de Israel, por el bien del régimen israelí, por el bien de este régimen genocida y monstruoso. No fue porque ella pensara o él dijera que creía que el judaísmo era superior al cristianismo. Dijo que fue por su amor a Israel. Y así, este régimen genocida de apartheid, etnosupremacista y monstruoso que ha estado subyugando al pueblo palestino durante décadas, es la razón por la que ella abandonó el cristianismo por el sionismo. Y luego va y literalmente se jacta de ello ante el Knesset. Me pareció vergonzoso. Quiero decir, me pareció más que vergonzoso. Déjame decir algo, porque el presidente de la Knesset dijo que Donald Trump es el Ciro el Grande de nuestro tiempo. ¿Qué? ¿Sabes? Ese hombre era iraní. Hablo de Ciro el Grande. Sus compatriotas iraníes están siendo atacados, sometidos a sanciones. Fueron amenazados por la administración Trump. Fueron atacados por los israelíes. Entonces, ¿cómo pueden hablar de esto? ¿Qué tiene que ver Ciro el Grande con Donald Trump? Yo simplemente no lo veo. Trump es un ignorante. No sabe mucho de nada, y por eso se aprovechan de su ignorancia. Solo intentan hacerlo feliz y hacer que se sienta más en deuda con ellos para que haga lo que le digan. Todo gira en torno a su ego. Ellos saben lo que tienen que hacer, y por supuesto, lo controlan de todos modos. Vimos en su discurso en el Knesset que Netanyahu y los sionistas están al mando. No hay duda de ello. Quiero decir, incluso dijo que Adelson lo llamaba, quería verlo, y él respondía, mira, soy el presidente, esto no funciona así. Pero aún así iba. Así que eso demuestra que no es el jefe. Lo está admitiendo. Está admitiendo que esas personas son las que mandan. Y junto a eso, alimentan su ego. Lo hacen sentirse genial. Está obsesionado consigo mismo. Y todo lo que tienen que hacer es hacerle sentir que lo ven como una gran figura histórica. Y con eso basta. Su obsesión con el Premio Nobel de la Paz, creo, es una vergüenza. A estas alturas, cualquiera que hubiera dicho siquiera una centésima parte de lo que él ha dicho sobre el Premio Nobel de la Paz, se habría sentido avergonzado. Todo el mundo lo sabe, pero siguen diciéndole, te mereces el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque saben que así pueden hacerlos sentirse contento con ellos y conseguir que los escuche y haga lo que quieren. Algunas personas en Irán, gente ingenua, ya sabes, algunos académicos pero muy ingenuos, piensan que si Irán hiciera lo mismo, cambiaría la relación entre Estados Unidos e Irán. Pero por supuesto, eso es una tontería. Trump alimentan su ego, pero tienen que estar en el campo sionista. Tienen que estar del lado del régimen israelí. No funciona de otra manera. Pidió al presidente de Israel que indultara a Netanyahu. Mucha gente, hablo con personas que, bueno, ya sabes, básicamente está declarando, mira, soy parte de este genocidio. Estaba diciendo qué tipo de armas dimos, armas cuya existencia ni siquiera conocía. Básicamente está gritando, vociferando, diciendo, mira, por favor, considérame un socio en este holocausto. Fui parte de este holocausto. Así que se lo está atribuyendo a sí mismo, lo cual es extraordinario, porque esto pasará a los libros de historia. Llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero lo que ha ocurrido en Gaza y lo que probablemente seguirá ocurriendo en el futuro, ya veremos, pasará a los libros de historia como un genocidio,
como un holocausto. is going to go into the history books as a genocide, as a Holocaust. The Israeli regime will never be able to escape this. El régimen israelí nunca podrá escapar de esto. Esto será recordado durante décadas. Nunca más podrán esconderse detrás de ese llamado antisemitismo. Nadie va a creerse eso ya. Ya no pueden usarlo. No pueden seguir hablando del holocausto y usarlo como excusa para su comportamiento. No funciona. Han destruido su imagen y su credibilidad. Y la gente ha aprendido mucho sobre la cuestión palestina en los últimos años. Muchos jóvenes han estado leyendo y viendo documentales y artículos sobre quiénes son los semitas. Ahora la gente sabe que los israelíes son de Europa, los judíos askenazíes. Netanyahu es polaco. El exministro de Defensa creo que también es polaco. B. The former defense minister, I think he too is Polish. The president, all of them are from Europe. El presidente, todos ellos son de Europa. El líder de la oposición es de Europa. Todos son europeos. Los judíos no askenaz proceden en su mayoría de distintas partes de Europa, Asia Occidental y el norte de África. No son los semitas son los palestinos. La gente ya lo sabe. Por otro lado, la gente no va a aceptar que un crimen cometido por los nazis a mediados del siglo XX sirva de excusa para el holocausto en Gaza, que en muchos aspectos es mucho peor porque se está llevando a cabo ante los ojos del mundo, sin pudor alguno. Vimos imágenes de soldados hablando con orgullo de lo genocidas que eran y de sus líderes diciendo que iban a acabar con esos amalecitas. Todo esto está documentado. Se llevó a cabo ante los ojos del mundo, día y noche. Así que el régimen israelí ya no tiene la oportunidad ni la capacidad de utilizar eso. Y cuando Trump va e intenta atribuirse un papel, por supuesto, estuvo profundamente implicado. Cuando sale y dice, miren, yo formé parte de este holocausto, eso lo destruye. Y también avergüenza a todas las personas que fueron a Egipto. Todos los que estuvieron allí, todos, ayudaron a ese monstruo a blanquear sus crímenes. Todos le ayudaron a blanquear sus crímenes. Es más que una vergüenza. Ningún líder que estuvo allí tenía derecho a estarlo. Every single leader there, they had no right to be there. Including Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas is the PLO. Incluido Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el líder de la OLP y tiene su sede en Cisjordania. Pero, ¿qué tiene que ver él con Gaza? ¿Y qué ha hecho por Gaza y por el pueblo gazatí hasta ahora? ¿Cuál era la necesidad de que estuviera allí? No hay, al observar los 21 puntos del llamado Plan de Paz, ninguna señal de que Estados Unidos o cualquiera de las partes que participan en la cumbre acepten el derecho del pueblo palestino a decidir su propio futuro. ¿Cómo se puede llamar a eso un plan de paz? O de algún modo el inicio de un proceso hacia la paz. Mahmoud Abbas es un carcelero al servicio del régimen israelí. Hace el trabajo sucio por ellos. Fue comprado hace mucho tiempo, al igual que las personas que le rodean. Durante este genocidio insultó a la resistencia. Mientras tanto, los israelíes han estado apropiándose de enormes extensiones de territorio en Cisjordania, y él no hizo nada al respecto. Su gente en Cisjordania ha sido cada vez más socavada por el régimen israelí en los últimos meses, y él simplemente se ha quedado de brazos cruzados. Pero lo que me molesta es que esos jefes de Estado, de países de toda la región y más allá, fueron a Egipto a celebrar a Trump, a celebrar a ese monstruo que ha contribuido a la matanza de cientos de miles de palestinos por medio del hambre. Iremos conociendo poco a poco las cifras reales, pero creo que las muertes se cuentan por cientos de miles, porque muchos siguen bajo los escombros. La cifra real también incluye a quienes murieron por enfermedad, personas que tenían cáncer, por ejemplo, u otras afecciones graves y que ya no tenían acceso a los medicamentos. Todos murieron. Algunos de los heridos desarrollaron infecciones más tarde y sin medicinas también murieron. Quiero decir, cuando miremos atrás en los últimos 2 años, las cifras mostrarán, según lo que ocurre en sociedades normales, cuántas personas han muerto realmente. Pero imagino que la cifra
es muchísimo mayor que 60,000 o 70,000. Así que esas personas que fueron allí básicamente le estaban dando un pase a Trump después de lo que había hecho. Y sabemos que esto no ha terminado. Como dije antes, justo hoy, antes del programa, leí que asesinaron a 5 palestinos más. ¿Va a hacer alguien algo al respecto? ¿Alguno de esos líderes que ayer tuvieron ese programa cómico con Trump va a hacer algo al respecto? Por supuesto que no. Actually, Yemenis Houthis said that they reject. En realidad, los yemeníes, los hutíes, dijeron que rechazan el optimismo sobre el plan de paz. Están reforzando su capacidad militar porque quieren estar preparados por si ocurre algo en Gaza. ¿Crees que, si capturan a los rehenes o a los prisioneros, volverán a atacar a civiles y a destruir Gaza otra vez? Ni siquiera sé qué más pueden destruir allí, pero parece que el objetivo final es simplemente expulsar a la gente de Gaza. ¿Qué es eso? Con todo este espectáculo en Israel y Egipto, y si Netanyahu decide, al día siguiente, de recuperar a todos esos prisioneros, atacar Gaza de nuevo. Bueno, ya hoy han matado a 5 personas. Entonces, ¿por qué deberíamos tener alguna confianza en que dejarán de matar? Desde el alto el fuego en el Líbano, el que solicitó el régimen israelí, cuando se firmó con garantes occidentales, el régimen israelí avanzó luego en el Líbano y empezó a ocupar zonas que no había podido tomar durante la guerra. Solo después del alto el fuego, los europeos y los estadounidenses les permitieron avanzar. Y por supuesto, el gobierno cómplice impuesto que el pueblo de vecinos de los saudíes, de mal ni forma pertinente estfuente. They were part of this too. But since then, the Israeli regime has. Pero desde entonces, el régimen israelí ha estado asesinando a civiles libaneses casi a diario. Hace apenas un par de semanas, asesinaron a una familia libanesa estadounidense, 3 niños, nacidos en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, junto con su padre, un libanés estadounidense. Los asesinaron en el sur. ¿Hizo algo la Embajada de Estados Unidos al respecto? ¿Y los medios occidentales? ¿Hubo alguien en Estados Unidos indignado? Por supuesto que no. Así que han estado matando a ciudadanos libaneses casi a diario. Durante la última semana han asesinado a varios libaneses. ¿Van a hacer algo los garantes al respecto? ¿Y los europeos? No, por supuesto que no. Forman parte de esto. Forman parte de este genocidio. Forman parte de la agresión contra el Líbano. Así que no hay razón para creer o confiar en que el alto el fuego en Gaza se mantendrá. Y aunque lo haga, ¿qué significa eso para Gaza? ¿Permitirán que la gente reconstruya? Los israelíes siguen controlando más del 50% del territorio. ¿Permitirán que la gente reconstruya sus vidas? ¿Permitirán la entrada de alimentos y equipos? Están bombardeando maquinaria en el Líbano para impedir que la gente reconstruya sus hogares porque quieren limpiar étnicamente el sur del Líbano. Ese es su plan, ese es su objetivo. Entonces, ¿van a dejar que Gaza sea normal? No tengo ninguna duda de que no lo harán. Y Trump intentará desarmar a la resistencia tanto en Líbano como en Gaza. Y por supuesto, sus agentes en Líbano y en toda la región intentarán ayudarle a conseguirlo. Sabemos lo que ocurrió y que Erdogan está colaborando. Sabemos que los saudíes han estado ejerciendo mucha presión sobre el gobierno libanés para que se desarme. Por supuesto, después del bombardeo de Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos están más preocupados que antes. Y las cosas han cambiado en Líbano, al menos por el momento, lo cual es algo positivo. Pero, en general, Estados Unidos va a presionar a sus aliados y apoderados regionales para permitir que el régimen israelí haga lo que quiera. Así que no soy optimista respecto a Gaza, pero creo que Hamás hizo lo correcto. Creo que Hamás fue muy inteligente y sus aliados también lo fueron. Hicieron lo correcto. Y creo que a largo plazo
si esta guerra genocida se reanuda, será mucho peor para el régimen israelí que antes, porque el mundo está sencillamente asqueado. Y si esto vuelve a empezar, la gente se indignará aún más, porque esperaba que hubiera terminado. Y Trump prometió que habría terminado. Así que, si no ha terminado, si el régimen israelí reanuda la guerra, entonces Trump quedará humillado. Una vez más, quedará demostrado que no es nadie. Pero además, el mundo entero se indignará a un nivel diferente al de antes. Dos señales. Una es que no se toman en serio el Estado de Palestina. La segunda es que dicen que la reconstrucción de Gaza solo ocurrirá después de desarmar a Hamás. Parece que no van a hacer nada para ayudar a los gazatíes. No, entrará algo de comida durante un tiempo y luego tendremos que ver. Después, habrá un estancamiento. Ahora bien, ¿cómo se desarrollará ese estancamiento? No lo sé. Puede que el genocidio se reanude en cuestión de días, puede que tarde semanas, meses, un año, no lo sé. Puede que tarden años, no tengo ni idea. Pero van a imponer miseria al pueblo de Gaza de una forma que no habían experimentado antes del 7 de octubre. No hay duda de eso. Reinicien o no el genocidio. Ya sabes, probablemente de vez en cuando matarán a algunos palestinos. Occidente lo ignorará. Los medios occidentales mirarán hacia otro lado por el momento. Permitirán que entre algo de comida, pero ¿crees que les dejarán reconstruir sus casas, sus calles, sus escuelas? No lo creo. Parece que Netanyahu envió un mensaje a Irán, que fue transmitido, o de alguna manera Irán recibió el mensaje, por parte del presidente ruso, de que no planea atacar a Irán. ¿De qué se trata eso? ¿Crees que a alguien en Irán le importaría lo que diga Netanyahu? No, nadie tomará eso como una razón para sentirse seguro, como si el régimen no fuera a realizar un ataque aéreo. De hecho, probablemente haría que la gente se sintiera aún más convencida de que el régimen israelí atacará. Pero hay algo positivo en esto, y creo que es un movimiento inteligente por parte del presidente Putin. No solo transmitió este mensaje a los iraníes, lo dijo públicamente. Así que, si Netanyahu lleva a cabo un asalto contra Irán, no hará felices a los rusos, porque Netanyahu, en realidad, habría mentido al presidente ruso. El coste aumentaría. Sería más costoso para el régimen israelí llevar a cabo otro ataque relámpago. ¿Es eso motivo para ser optimista? No. Los iraníes, mientras hablamos, se están preparando para la guerra. Y según tengo entendido, Irán está hoy más preparado que cuando se llevó a cabo el Blitzkrieg. Las capacidades de Irán ahora y su posición actual son mejores que entonces. Y si el régimen israelí ataca, recibirán una respuesta más dura. Recuerda, Nima, cuando empezó la guerra, e incluso antes, yo y otros siempre hemos dicho que la República Islámica de Irán goza de un alto grado de legitimidad a los ojos del pueblo. Esos analistas de Irán en Occidente, esos llamados expertos en Irán, siempre han dicho que el régimen es impopular, que la gente odia al régimen. Y han contribuido a la ilusión o fantasía del régimen israelí de que Irán estaba a punto de caer. Así que han ayudado al régimen israelí. Fueron una de las razones por las que se llevó a cabo el ataque contra Irán, aunque sabíamos que nada de eso iba a suceder. Estas personas llaman constantemente a Irán un régimen y hablan de lo impopular que es. E incluso aquellos que tienen buenas intenciones son en parte responsables. Equiparar la impopularidad de un gobierno o una administración, debido a la situación económica en Irán, con el desagrado hacia el llamado régimen, o el desagrado hacia el Estado o la República Islámica de Irán, no es lo mismo. De lo contrario, ahora mismo deberíamos llamar a Francia un régimen, porque casi todo el mundo odia al presidente francés o al régimen alemán, que supuestamente es ilegítimo y debería colapsar.
Me refiero a que el régimen, no el gobierno, debería colapsar, porque casi todo el mundo odia al canciller. Y lo mismo ocurre en el Reino Unido. Pero no funciona así, igual que en esos países. De hecho, creo que es justo decir que Irán es más estable que esos tres países y que el Estado iraní es más legítimo a los ojos de su población que esos tres regímenes a los ojos de sus propios pueblos. Pero la cuestión es que la impopularidad de un gobierno o de una administración, ya sea por problemas económicos o por cualquier otra razón, no significa que la gente vaya a salir a las calles a derrocar al Estado o a considerarlo ilegítimo. Mucha gente en Irán está descontenta con el gobierno. Están insatisfechos con su situación económica, la mayoría lo está. Pero la mayoría de los iraníes sigue considerando a la República Islámica de Irán como el Estado legítimo. Y estas personas, cuando el enemigo ataca, no solo se movilizan. No es como en todo el mundo, donde la gente se une en torno a la bandera. Cuando los estadounidenses atacaron Irak, ¿pudo resistir Saddam? ¿La gente se unió en torno a la bandera? Fueron derrotados en Kuwait, y más tarde, el régimen fue vencido durante la invasión. No, la gente no se unió en torno a la bandera. Cuando los estadounidenses invadieron Afganistán, después del 11S, ¿la gente se unió en torno a los talibanes? No, los talibanes fueron derrotados fácilmente y tuvieron que huir. Así que la gente no se unió en torno a ellos. Lo mismo ocurre. Si la gente no ve al Estado como legítimo, no se movilizará para protegerlo. La historia no muestra lo contrario. Pero si lo ven como legítimo, entonces se levantarán y lucharán, ya sea en Vietnam, en el intento de invasión de Cuba o en cualquier otro lugar. Cuando la gente ve al Estado como legítimo, se levantará para defenderlo. Sabíamos que eso ocurriría. Occidente calculó mal. Pero la próxima vez será peor, porque los iraníes ahora tienen más confianza en sus capacidades. La guerra de 12 días mostró al pueblo iraní que su disuasión funciona y que el régimen israelí tuvo que retroceder, y Trump tuvo que retroceder. Profesor Marandi, recientemente vi una entrevista con Ali Shamkhani. Es un antiguo, ya sabe, ministro de Defensa de Irán, y es una figura muy importante, uno de los principales funcionarios en mi opinión, y está muy cercano al líder de Irán. Y cuando uno observa lo que dijo, fue algo nuevo para mí, que durante la guerra de 12 días, Irán no decidió ir con todo y destruir o derrotar a Israel. Irán decidió castigar a Israel. Ese era el objetivo. ¿Qué significa eso, en su opinión? Bueno, no fue solo el ministro de Defensa. Más importante aún, más tarde ocupó el cargo de presidente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional durante, creo, unos 10 años, hasta hace quizá 3. Así que tienes razón, es una figura importante, y fue una de las personas a las que el régimen israelí intentó asesinar en su casa. Sí, creo que ya hemos hablado de esto antes, o quizá lo haya mencionado en otro sitio. Después de la guerra, unos padres se preguntan por qué Irán no continuó. Irán no continuó porque se hizo el derrotar en Irán para no provocar una masacre en la región. Para Irán, el objetivo es que el régimen israelí se derrumbe gradualmente desde dentro. Ya sabes, tanto si Irán lanzó 20 misiles como, no sé, cientos de misiles, incluso si hubiera lanzado 100 o 200 más, habría habido más daños, pero el régimen israelí seguiría ahí. Lo que Irán quería era mostrar la debilidad del régimen. También quería preservar su fuerza, porque no sabía cuánto iba a durar la guerra. Durante la guerra, no pensé que fuera a ser tan corta. Pensé que el régimen israelí iba a continuar durante mucho tiempo. Así que los iraníes no sabían hasta qué punto debían llegar, con qué fuerza debían golpear, cuántos misiles debían usar, ese tipo de cosas. Pero además, el objetivo es la muerte por 1000 cortes. Ese es el objetivo, debilitar al régimen israelí.
En Occidente, les gusta decir que Irán y el eje de la resistencia se han debilitado. Pero si se observan los puntos obtenidos por ambos bandos, el régimen israelí perdió, ya sea en el Líbano, si se considera en conjunto, en Gaza, Yemen e Irán. El régimen israelí ha perdido porque ha perdido su legitimidad ante los ojos del mundo. Su economía está hecha trizas, su pueblo ha sufrido, pero lo más importante es que ha perdido la legitimidad percibida ante los ojos del mundo. Así que los grandes perdedores en todo esto son ellos, no Irán. Y lo que en última instancia derrotará al régimen israelí, lo que finalmente pondrá fin a su existencia, son las propias acciones del régimen. Ya sabes, lanzas unos cuantos misiles más y la gente en todo el mundo se siente muy satisfecha con ello. Lo entiendo. En todo el mundo, la gente vitoreaba a Irán. Lo vimos. Vimos a personas creando canciones sobre Tel Aviv y demás. En China, en Occidente, cientos de millones de personas vieron y escucharon esas canciones. Sí, es cierto. Pero al final del día, lo que hará caer al régimen será su humillación ante los ojos del mundo y en múltiples campos de batalla. Cada muerte palestina, cada asesinato, es otro clavo en el ataúd del régimen israelí. La historia de Netanyahu, estoy muy seguro de que la historia mostrará que Netanyahu y el régimen actual en Tel Aviv son quienes habrán iniciado la destrucción de Israel. Pero no va a ser destruido por unos cuantos misiles más. Si vuelven a atacar a Irán, Irán responderá con más fuerza. Irán está mucho más preparado ahora, mucho más preparado. Golpeará con más dureza, los castigará más, y será más difícil a cabo una blitzkrieg con el éxito que tuvieron la última vez, bombardeando los skolkers de la gente y masacrando familias. Eso será más difícil. Esta vez son más cuidadosos. Pero por supuesto, la guerra es la guerra. Irán saldrá perjudicado. Eso es lo que ocurre en la guerra. Quiero decir, Irán se enfrenta a Nima, Irán se enfrenta a 50 o 60 países, digamos 50 países. Todo Occidente está con el régimen israelí, están con ese monstruo genocida, y luego los países de la región están con él. Esas personas que fueron a Egipto, casi todas están con el régimen israelí. Su territorio está siendo utilizado por los estadounidenses para ayudar al régimen israelí, ya sea Erdogan, Aliyev, Qatar o los Emiratos, no importa. Su territorio está siendo utilizado por el régimen israelí. Todos están colaborando de una forma u otra. Viste el artículo del Washington Post, estoy seguro. Durante esos 2 años de genocidio, los regímenes árabes del Golfo Pérsico estaban colaborando con Estados Unidos e Israel contra Irán y contra los túneles. ¿Por qué túneles? ¿Por qué túneles? Así que, ya sabes, Irán no solo está luchando contra el régimen israelí, no está luchando únicamente contra el régimen israelí y Estados Unidos, está luchando contra sus aliados y colaboradores. Esos colaboradores, ya estén en un régimen de la OTAN en el Golfo Pérsico, al norte o en parte de Irak, siguen siendo colaboradores. Así que los iraníes tienen que tener todo esto en cuenta. Pero en última instancia, lo más importante es que se han dado grandes pasos para deslegitimar al régimen, aunque todos esos países que participaron en esta farsa en Egipto ayudaron a rehabilitar al régimen porque intentaron rehabilitar a Trump. Y eso es un crimen imperdonable, un crimen imperdonable, un crimen imperdonable. Pero en cualquier caso, Irán ve esto como una ganancia a largo plazo y considera que, en última instancia, la muerte del régimen, la muerte del apartheid en Palestina, llegará a través de 1000 cortes. Solo entonces podrán vivir como iguales cristianos, musulmanes y judíos en esa tierra. Mencionaste que durante la guerra de 12 días, la estrategia de Irán fue debilitar a Israel. Al atacarlo, intentaron minarlo desde dentro o en la mente de quienes apoyan a Israel y piensan que es tan fuerte.
Pero, ¿crees que Irán cambiaría su estrategia si Israel decidiera atacar a Irán de nuevo? ¿Reconsiderarían su enfoque? Porque el objetivo principal, como sabemos, es que Irán ha decidido no atacar a ninguno de los estados árabes de la región. Irán ha elegido esa dirección y también ha decidido limitar el número de misiles que envía a Israel por razones estratégicas. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Van a cambiar? ¿O Irán ya está en proceso de cambiar su estrategia si Israel vuelve a atacar? Bueno, ante todo, mientras no haya una amenaza seria para Irán, no hay razón para que Irán detenga el flujo de petróleo. Pero recuerda que las capacidades militares de Irán no están centradas en el régimen israelí. Atacar al régimen israelí y derrotarlo en una guerra es algo secundario para el ejército iraní. Las verdaderas capacidades militares de Irán están centradas en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y el Océano Índico, o el Mar de Omán. Ahí es donde está el foco. ¿Por qué? Porque especialmente desde el 11 de septiembre, los iraníes han sentido que existe una amenaza procedente de Estados Unidos, una amenaza de ataques estadounidenses. Así que todas esas bases subterráneas de misiles que ha creado, la mayoría de ellas han sido diseñadas para el Golfo Pérsico. Y estoy seguro de que has visto esas bases subterráneas para drones submarinos y todo tipo de drones diseñados para el Golfo Pérsico. Si Ansar ya puede cerrar el Mar Rojo, no hay duda de que Irán puede cerrar el Golfo Pérsico. Ni siquiera tiene que bloquear el Estrecho de Hormuz. Si Irán decide cerrarlo, se cerrará. Y no se cerrará solo durante 1 o 2 semanas. Pueden cerrarlo de forma permanente. Pero Irán no quiere llegar a ese punto porque no quiere dañar la economía global. De hecho, Irán es el garante de la economía global. Irán está protegiendo el Golfo Pérsico a pesar de la agresión occidental, a pesar de que Qatar es cómplice de esa agresión. Los Emiratos son cómplices. Bahrein es cómplice. Estos regímenes despóticos son cómplices. Las bases estadounidenses en Kuwait y en toda esta región se están utilizando contra Irán, pero Irán sigue protegiendo la región del Golfo Pérsico y el flujo de petróleo, gas y otros bienes. Las principales capacidades de Irán están dirigidas al Golfo Pérsico. Así que, como vimos después de ver lo que Irán hizo al régimen israelí y cómo obligó a Netanyahu a rogar a Trump que pusiera fin a la guerra, como ha dicho Steve Bannon, lo he oído decir 2 veces. La verdadera historia es que después de 7 u 8 días, Netanyahu se desesperó y quiso que Trump terminara la guerra. Trump siguió enviando mensajes a Irán, e Irán los rechazaba. Hizo algunas concesiones y finalmente, después de 12 días, Irán aceptó una pausa o un cese de hostilidades. Así que, si Irán puede derrotar al régimen israelí con sus misiles de largo alcance, imagina lo que Irán puede hacer en el Golfo Pérsico. Puede hacer mucho más. Mucho más. A lot more. A lot more. And this is something that the Americans know. And these Arab... Y esto es algo que los estadounidenses saben, y estas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico también lo saben. Todos saben que son cómplices, tal como están las cosas, porque tienen bases estadounidenses en su territorio que se utilizan para ayudar al régimen israelí. La base de Al-Udeid en Qatar, la base en Bahrein, todas ellas se utilizan para proteger al régimen israelí. Ese es el objetivo. Así que creo que está clarísimo que los iraníes no quieren que la economía mundial se derrumbe. Pero el régimen israelí está empeñado en empujar al mundo hacia una crisis. La razón es que el régimen israelí es irracional. No les importa nada. Netanyahu y sus aliados no se preocupan por nada más que por sí mismos. Así que existe una amenaza real, de que si vuelven a atacar a Irán, Trump, bajo la presión del régimen, intentaría involucrarse. Entonces todo se vendría abajo. Así que el problema es, de nuevo, volver a la idea de la muerte por 1000 cortes. Irán no quiere que la región estalle, porque imagina que se cierre el Golfo Pérsico. No solo colapsaría la economía mundial,
Quiero decir, incluso la de Estados Unidos colapsaría, aunque sea autosuficiente en petróleo, sino que los precios se dispararían, las empresas se detendrían, y en los países del Golfo Pérsico, que no tienen recursos naturales, son solo desiertos con petróleo y gas, imagina lo que les pasaría a las personas allí. Irán no quiere eso. Así que lo más inteligente sería que los estadounidenses no se involucraran, independientemente de lo que haga Netanyahu. Pero siempre debemos tener presente que el verdadero poder de Irán está orientado a defenderse de los estadounidenses, no del régimen israelí. Creo que uno de los puntos principales de los que hablaba Ali Shamkhani era cómo el poder militar de Irán es independiente de cualquier otro. Ya sabes, durante la época del Shah, Irán recibía todo de Estados Unidos y dependía completamente de él, igual que los estados árabes de la región ahora. Ni siquiera pueden usar las armas que Estados Unidos les da. No se les permite. Esa es la diferencia entre Irán y otros países de Oriente Medio. This is the difference between Iran and other countries in the Middle East. Well, when the Israeli regime bombed Qatar, Bueno, cuando el régimen israelí bombardeó Qatar, esos misiles pasaron justo por encima de Arabia Saudí. Los saudíes han gastado billones de dólares a lo largo de las décadas comprando armas estadounidenses. ¿Para qué eran entonces? No saben cómo usarlas. No tienen control sobre sus armas. Lo mismo ocurre en Qatar. La base aérea de Al-Udeid está cerca. Alguien dijo que los estadounidenses estaban centrados en Irán, así que el radar estaba orientado hacia Irán y no detectó el misil. Eso es una tontería. Los estadounidenses no permiten que los cataríes se defiendan por sí mismos. Son ellos quienes deciden si serán defendidos o no. for them to decide if they're going to be defended or not. Of course, when they try to defend Por supuesto, cuando intentaron defenderse, los estadounidenses y el régimen catarí de los misiles iraníes fracasaron. 6 de los 14 misiles alcanzaron sus objetivos, y más tarde vimos las imágenes. Pero estos países no son independientes. Solo gastan dinero, igual que los cataríes que quieren establecer una base aérea en Estados Unidos. Es solo otra forma de exprimir a Qatar. ¿Por qué alguien construiría una base aérea en un país diminuto, un punto en el mapa llamado Qatar, y luego abriría otra base aérea en Estados Unidos? Es simplemente una manera de gastar más miles de millones de dólares en Estados Unidos y llenar los bolsillos de los contratistas estadounidenses y similares. that sort of thing. Yeah. Professor Marandi, we've learned Sí. from a Profesor Marandi, hemos sabido por un tweet que usted retuiteó de tankertrackers.com. Dice que informan que, por razones aún desconocidas, la mayoría de los petroleros con bandera iraní están transmitiendo correctamente por ICE sin falsificación, por primera vez en 7 años y medio. Sabemos que Irán ha estado bajo enormes sanciones de Estados Unidos y de Occidente, y que había decidido poner las banderas de otros países en sus barcos. Pero ahora Irán ha decidido volver a usar su propia bandera. ¿Cuál es el mensaje? Iran has decided to put Iranian flag, and then what is the message? They've decided to be open. Han decidido ser transparentes con respecto a sus envíos, sobre a dónde van sus barcos. Básicamente, están enviando un mensaje claro a los estadounidenses. Será mejor que no toquéis nuestros barcos. Están diciendo, mirad, estos son nuestros barcos, aquí es donde están. Cada uno de ellos se puede encontrar en el mapa, los barcos que transportan petróleo iraní. No los toquéis. Si los tocáis, os castigaremos. Es un mensaje claro. No lo habían hecho en 7 años y medio, como has dicho. Y ahora, de repente, los iraníes han cambiado y todos sus barcos están transmitiendo abiertamente sus ubicaciones. Messages, about where they are. It's clear what Iran is saying. Iran is being. Está claro lo que está diciendo Irán. Don't touch our ships. Irán se muestra muy confiado y dice, no toquéis nuestros barcos. If anyone tries Vamos a llevar a cabo nuestro comercio abiertamente. Y si alguien intenta abordar nuestros barcos, porque se ha hablado de que los estadounidenses podrían abordar barcos iraníes, si abordan nuestros barcos, entonces veréis cómo respondemos. Y recordad que esto ya ha ocurrido. En el pasado, cuando los estadounidenses abordaron barcos iraníes, los iraníes respondieron y empezaron a abordar barcos en el Golfo Pérsico.
Así que creo que es una muestra de confianza por parte de los iraníes y un mensaje claro para Estados Unidos y sus aliados. Professor Marandi, we've heard that the NATO Secretary General. Profesor Marandi, hemos escuchado al secretario general de la OTAN decir que, cuando observa la relación entre Rusia y China, ve a Rusia como el socio menor y a China como el maestro o el mayor. ¿Entienden realmente la realidad de esa relación? Porque cuando se trata de Irán, Rusia y China, este tipo de asociación es algo nuevo para ellos. No sé si son capaces de comprender cómo funciona realmente. ¿Por qué es así? ¿Por qué les resulta tan difícil entender que estos países saben dejar a un lado sus diferencias y trabajar juntos para lograr algo importante? Parece que la mentalidad europea sigue girando en torno a amos y pequeños subordinados. It's all about the masters and the little minions. It's more about trying to humiliate Russia and Se trata más de intentar humillar a Rusia e insultar al pueblo ruso. insulting to the El hecho es que China necesita a Rusia tanto como Rusia necesita a China. Y para todos nosotros, para todos en el sur global, la OTAN no debe ganar en ningún lugar. La OTAN no debe ganar en la guerra comercial, no debe ganar en el campo de batalla en Ucrania y no debe ganar en su genocidio en Gaza. Porque esto, por supuesto, es un genocidio de la OTAN. Es un holocausto de la OTAN. El régimen forma parte de este aparato de la OTAN. Y creo que, ya sabes que Erdogan forme parte de la OTAN, es un insulto al pueblo de Turquía por estas razones. Turkey, but for these reasons. But this is not a master slave. Pero esta no es una relación de amo y esclavo, ni tampoco una relación subordinada o jerárquica entre Rusia y China, del mismo modo que no lo es entre Rusia e Irán o entre Irán y China. Los chinos saben que, si los israelíes ganan y destruyen Asia Occidental, Estados Unidos controlará Asia Occidental, y eso supone una amenaza para China. Los rusos también saben que quedarían rodeados por Estados Unidos desde el sur. Y si Rusia es derrotada, eso significaría la expansión de la OTAN, la presencia de la OTAN en el Cáucaso y una amenaza para Irán. Así que ya sabes, Estados Unidos es un régimen agresivo. La OTAN es una organización peligrosa y malvada, y los regímenes miembros no son nuestros amigos. Quiero decir, la gente sí es nuestra amiga. Not our friends. I mean, the people are our friends. People of Turkey love Palestine, but the regime is not a friend. El pueblo de Turquía ama a Palestina, pero el régimen no es amigo de Palestina. No es amigo de la mayoría global, forma parte de la OTAN. Vimos que Trump llegó a decir que Erdogan siempre estaba ahí para él. Yo también lo tuiteé hoy. Siempre ha estado ahí para él. Creo que es una gran vergüenza tener ese dudoso honor. Así que no lo es. China sabe que si Rusia pierde, entonces Trump gana. Una Rusia fuerte es buena para China. Una China fuerte es buena para Rusia. Un Irán fuerte es bueno para ambos, China y Rusia. Es evidente. Y lo mismo ocurre con todo el sur global. India lo reconoce, Brasil lo reconoce, porque todos ven cómo se comporta Occidente. No los aceptarán como iguales. They will not accept them as equals. That is what the whole Holocaust in Gaza is all about. De eso trata todo el holocausto en Gaza. El pueblo palestino no importa. Viste cómo Occidente en su conjunto, los medios de comunicación, hablaron de 20 rehenes israelíes durante 48 horas, 72 horas. Hablaron de ello día y noche. ¿Y quiénes eran? 20 hombres que habían servido en el ejército o que estaban sirviendo en él. Pero había miles de palestinos, incluidas mujeres y niños, que estaban siendo retenidos como rehenes. Sin embargo, a Occidente no le importó. Ninguno de esos periodistas de la BBC, CNN o The Washington Post se centró en eso. ¿Por qué? Porque son racistas, porque son jerárquicos. De hecho, hoy son más burdos en su racismo que en el siglo pasado. Han vuelto a la era anterior, a la carga del hombre blanco. They've gone back to the era before the white man's burden. This is just crude and brutal imperialism. Esto es simplemente un imperialismo crudo y brutal. Ya sabes, aplástalos y sigue adelante. De eso se trata ahora. Ya no hay más pretensiones sobre los derechos humanos, la dignidad humana, los derechos de las mujeres o la libertad de expresión. Las máscaras han caído. Aquí es donde estamos hoy. Así que sí, el sur global está en guardia. Son cautelosos.
Y por eso, los líderes que fueron a Egipto ayer han perjudicado a la mayoría global. Han ayudado al imperio, a este imperio moribundo. Han intentado dar credibilidad a Trump, por la razón que sea, incluso si fue por egoísmo, para que su propio régimen obtuviera alguna concesión de él. Fue una grave injusticia la que se cometió en Egipto. Profesor Marandi, antes de concluir esta sesión, ¿cómo ve usted a Hezbollah? Ha pasado un año desde el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah. ¿Cómo evalúa la posición de Hezbollah, militar y políticamente, en la actualidad? Hoy son mucho más fuertes que después del alto el fuego. Tienen una enorme popularidad. Vimos a los exploradores reunirse en Beirut, en un estadio, unas 70,000 personas. Se batió un récord mundial en este pequeño país. Son resistentes, y Hezbollah también lo ha sido. La verdad ha salido a la luz. Esos regímenes, como Qatar, el régimen de Erdogan y los demás regímenes ricos en petróleo de la región, que durante años utilizaron el sectarismo para perjudicar a Hezbollah, mientras apoyaban al ISIS y Al-Qaeda por encargo de los israelíes y de Estados Unidos, han quedado todos al descubierto. Incluso vimos a Holani en Estados Unidos con Petraeus, y cómo Petraeus, una de las personas más perversas que existen, le decía: «Soy uno de tus mayores admiradores. ¿Duermes bien por las noches?». Todo el que sea intelectualmente honesto conoce la verdad sobre Siria. Cualquiera que sea intelectualmente honesto sabe que Sayed Hassan Nasrallah no tenía un 95% de razón, sino un 100% de razón sobre lo que estaba ocurriendo en Siria. Quienes destruyeron Siria ayudaron al régimen israelí, ayudaron a los estadounidenses, ayudaron a la OTAN contra el pueblo palestino. Aquellos que son intelectualmente honestos, que han abierto los ojos, ojalá lo compensen. Quienes quieran mantener los ojos cerrados, que los mantengan cerrados. No los necesitamos. Pero Hezbollah hoy, el mundo sabe quiénes son. Se sacrificaron, hicieron enormes sacrificios por otro pueblo, ni siquiera por el suyo propio, por otro pueblo, para ayudar al pueblo de Gaza. La resistencia en Gaza, Hamas y la Yihad Islámica se estaban defendiendo a sí mismos y a su pueblo. Hezbollah hizo sacrificios voluntarios para ayudar a proteger Gaza, para desviar a las fuerzas armadas israelíes. Y recordemos que Hezbollah no posee el Líbano, a diferencia de Gaza, donde la resistencia controla el territorio. Hezbollah opera en un país donde los estadounidenses tienen partidos políticos que son enemigos de la resistencia, agentes del imperio como Samir Yahya, las fuerzas libanesas y otros, esos monstruos genocidas que perpetraron las masacres de Sabra y Shatila, entre otras. Así que el Líbano no está controlado por Hezbollah. Constantemente les apuñalan por la espalda. Les resulta mucho más difícil luchar en el Líbano que a Hamas en Gaza, porque Hamas controla ese territorio. Hezbollah hizo enormes sacrificios. Es una estrella brillante de la humanidad. Lo mismo ocurre con Ansarullah. Y hoy es mucho más fuerte porque ha aprendido cuáles son las capacidades del régimen israelí y cuáles son sus debilidades. El régimen israelí hoy es mucho más débil de lo que era en octubre de 2023. Es mucho más débil, y Hezbollah se está reagrupando. Con suerte, el régimen israelí no cometerá el estúpido error de atacar Líbano, pero el mundo ya no tolerará esto. El mundo está harto del régimen israelí. Vimos las enormes protestas en Italia, en España. El mundo se ha levantado. Esa es una de las razones por las que Trump presentó este supuesto plan de paz. De lo contrario, ¿por qué habría presentado este falso plan de paz? ¿Por qué no dejó simplemente que Netanyahu terminara el trabajo? Porque las cosas iban muy mal sobre el terreno y en todo el mundo. No solo fuera de Estados Unidos, tuvimos a Steve Bannon diciendo que si Israel quiere atacar a Irán, adelante, que lo haga por su cuenta. Ya no vamos a estar ahí para vosotros.
Exactamente. Y ves que después de que mataran a Charlie Kirk, los dedos apuntaron de inmediato al régimen israelí, independientemente de quién lo hiciera. Pero eso demuestra hasta qué punto el régimen es profundamente despreciado ahora. Incluso entre sus seguidores más acérrimos en Estados Unidos, se puede ver cómo ese apoyo se está desmoronando. Thank you so much. Muchas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. Es un honor, Nima. It's an honor, Nima. Thank you. Gracias.